Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos en el apasionante mundo del espectáculo turco, y es que tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales y en los medios, el supuesto escándalo de infidelidad entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. Si han escuchado bien, esa pareja tan querida por muchos, que nos ha robado el corazón con su química en la pantalla, parece estar atravesando un momento complicado. Como siempre, aquí estamos para desgranarles todos los detalles, para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo. Si son fanáticos de las telenovelas turcas y de las vidas de sus protagonistas, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Bueno, entremos de lleno en el asunto. Serkan Ayolu y Özge Gürel, ¿quiénes no los conocen? Son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie Kiraz Mevsimi, o temporada de ciruelas, como la conocemos en muchos lugares. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más admiradas del país. Vimos sus publicaciones juntos, sus muestras de cariño, y muchos esperábamos que su amor durara para siempre. De hecho, hace relativamente poco tiempo que se casaron en una ceremonia que fue un verdadero cuento de hadas, muy esperada por sus seguidores. Pero como a veces sucede en la vida de las celebridades, la calma aparente puede esconder tormentas inesperadas. Y es precisamente eso lo que está alimentando los rumores, la posibilidad de que haya habido trampas en su relación. Los chismes comenzaron a circular hace algunas semanas, y como una bola de nieve, fueron creciendo y ganando fuerza. Inicialmente se trataba de comentarios sutiles, menciones vagas en foros y redes sociales, pero poco a poco, empezaron a surgir nombres y supuestas pruebas. Se habla de que uno de los dos habría tenido una aventura. Las especulaciones se centran, según las fuentes no oficiales, en presuntas interacciones inapropiadas de Serkan Ayolu con otra mujer, una colega de profesión, aunque los detalles son escasos y a menudo contradictorios. Algunos rumores apuntan a que se trata de una actriz con la que Serkan habría estado trabajando recientemente en un nuevo proyecto. Otros, sin embargo, sugieren que las supuestas infidelidades serían más antiguas. La falta de confirmación oficial de cualquiera de las partes ha sido, sin duda, el combustible perfecto para que la imaginación de los fanáticos y los medios de comunicación vuele. Y es que cuando una pareja es tan querida, la noticia de una posible crisis afecta directamente a sus seguidores. Özge Gürel, con su carisma y su talento, ha conquistado a una gran audiencia, y Serkan Ayolu no se queda atrás. Juntos formaban una imagen de pareja perfecta, de amor sólido y duradero. Ver que esta imagen podría estar resquebrajándose genera sorpresa, decepción y, por supuesto, muchísima curiosidad. ¿Qué hay de cierto en estos rumores? ¿Son simples habladurías, exageraciones o hay algo de verdad detrás de todo este revuelo? En el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. A veces son infundados y nacen de la envidia o del simple deseo de generar polémica. Otras veces, sin embargo, hay un trasfondo de verdad que las celebridades prefieren mantener en privado por un tiempo. Lo que sí es cierto es que la pareja ha estado notablemente ausente de las redes sociales últimamente, al menos en lo que respecta a publicaciones conjuntas o demostraciones públicas de afecto, algo a lo que nos tenían acostumbrados. Esta ausencia, aunque podría ser simplemente una coincidencia o una necesidad de privacidad, ha sido interpretada por muchos como una señal de que algo no va bien. Para ser honestos, la información que circula es bastante difusa. No hay declaraciones oficiales contundentes ni de Serkan ni de Özge, ni de sus representantes. Y en este tipo de situaciones, es muy importante ser cautelosos con lo que creemos y con lo que compartimos. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos acercan a nuestras estrellas favoritas, pero por otro, pueden convertirse en un caldo de cultivo para la desinformación y los ataques personales. Hemos visto en el pasado cómo rumores sin fundamento han logrado dañar la reputación de personas inocentes. Por eso es fundamental basarnos en fuentes confiables y esperar a que las personas involucradas se pronuncien directamente. Sin embargo, la naturaleza de este tipo de noticias hace que sea difícil ignorarlas, especialmente cuando involucran a figuras tan prominentes. Algunos de los seguidores más acérrimos de la pareja han salido en su defensa, argumentando que se trata de ataques orquestados para perjudicarlos.
Otros, por el contrario, se muestran decepcionados y sienten que sus ídolos les han fallado. Es una división de opiniones muy marcada, lo cual es comprensible dada la fuerte conexión emocional que el público llega a establecer con las celebridades. Es importante recordar que al final del día, Serkan Ayolu y Ozge Gürel son personas. Tienen sus propias vidas privadas, sus propios desafíos y sus propios sentimientos. Lo que sucede en su matrimonio es su asunto. Nosotros, como espectadores y seguidores, solo tenemos acceso a una pequeña parte de su realidad, y a menudo, esa parte está mediada por las redes sociales y los medios de comunicación, que no siempre reflejan la verdad completa. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Para empezar, nos recuerda que incluso las relaciones que parecen perfectas a los ojos del público pueden enfrentar dificultades. La vida no es una telenovela, y los problemas son parte de la experiencia humana, incluso para las estrellas de cine. También nos enseña la importancia de no juzgar precipitadamente. Los rumores pueden ser dañinos, y la verdad puede ser mucho más compleja de lo que parece. Si estos rumores resultan ser ciertos, sería una pena, sin duda. Muchos nos habíamos ilusionado con su historia de amor, que parecía sacada de una de las tantas series románticas que nos encantan. Pero incluso en la adversidad, las personas tienen la capacidad de aprender y de crecer. Esperemos que, sea cual sea la verdad, ambos puedan encontrar la felicidad y la paz. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la forma en que estas noticias afectan a sus carreras. Cuando surgen escándalos, la atención pública se centra en la vida personal de los artistas, a veces eclipsando su trabajo. Esto puede tener un impacto en su imagen y en las oportunidades laborales que reciben. Es un aspecto del mundo del entretenimiento que, lamentablemente, es muy real. Mientras esperamos que haya alguna declaración oficial, o que la situación se aclare, lo único que podemos hacer es mantenernos informados a través de canales confiables y ser respetuosos con la privacidad de Serkan y Ozge. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la especulación, pero es crucial recordar que detrás de las pantallas hay personas con sentimientos. En resumen, el supuesto escándalo de infidelidad entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel ha sacudido a sus seguidores. Los rumores, aunque sin confirmación oficial, han generado un intenso debate en las redes sociales. La ausencia de apariciones públicas conjuntas ha alimentado aún más las especulaciones. Es un recordatorio de que las vidas de las celebridades, incluso las que parecen idílicas, pueden tener sus propias complejidades. Esperamos que la verdad salga a la luz y que, sea cual sea el desenlace, ambos puedan encontrar la paz y la felicidad. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido interesante y que les haya ayudado a tener una visión más clara de lo que está sucediendo con Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Recuerden, la información que compartimos se basa en los rumores y las noticias que han circulado, y hasta que haya una confirmación oficial, debemos ser cautelosos. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por quedarse hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Qué opinan sobre cómo los medios y las redes sociales manejan este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más vídeos que les encanten. Gracias de nuevo por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.